Y a mí esa canción me pareció bellísima y me pareció buenísimo el título porque sí, me hace mucha falta mi papá. Yo la reconocí. Me estás haciendo Ah, esa versión del maestro Jaime R. Qué lindo. de verdad. Y hablamos un poquitico de lo que significa pues esta canción, hablamos un poquitico de lo que significa esta canción porque creo que uno de los trabajos más especiales, porque todos han sido importantes, pero los más especiales de tu carrera ha sido precisamente este, Me estás haciendo falta. Sí, es un trabajo muy, muy lindo, muy personal, muy del corazón. Y es un disco que está dedicado a mi papá, a la memoria de mi papá. Mi papá era arquitecto, pero dentro de él vivía un músico. Y él siempre, su relación con la música era muy intensa, muy, muy fuerte. Y a lo largo de su vida, él había canciones que le gustaban mucho, se las apropiaba y de vez en cuando, porque no era muy común en él, las cantaba cuando estaba muy feliz, en familia, cosas así. Y esas canciones marcaron, cada una de esas marcó como un momento en su vida, y si yo reviso esas canciones, logro más o menos dibujar las experiencias de mi papá. Y esas canciones que él cantaba, pues obviamente yo las oía, y las oía mucho, y me impactaron mucho, y después de que mi papá falleció, yo encontré en la música, y particularmente en esas canciones, una manera de mantener una especie de contacto, de presencia suya a través de la música, que fue una de las cosas que él me enseñó, que la música es una cosa que trasciende pues ya las leyes de la física y del tiempo y todo esto. Y entonces me invitaron, un amigo me invitó el año cuando empezó el tema de la pandemia, en el año 2020, en el mes de junio, que se celebra el Día del Padre, me dijo, quiero que varios artistas me envíen cada uno una canción que le recuerde a su papá o que tenga que ver con su papá. Entonces varios colegas participamos y yo me puse a echar memoria y dije, claro, a mi papá le gustaba esta. Voy a grabar esta. Entonces grabé un tango que se llama Por una cabeza y lo mandé a mi amigo de la radio, todos los colegas hicimos lo mismo, él hizo un programa precioso. Y a raíz de esa invitación yo dije, bueno, pero esta es una, pero hablando con mis hermanos hicimos una lista como de 10. No, esta canción es divina y esta también es divina. Y esta me acuerda de cuando nos trasteamos a la casa tal, y cuando mi papá se casó entonces cantaba esta, y cuando nació Consuelo entonces era esta, y cuando nació Andrés entonces era esta. Y entonces dije, no, pues aquí hay una historia divina que contar. Vamos a grabar todas las canciones. Estábamos en pleno encierro, yo cogí un par de aparaticos, me los llevé para la finca, me llevé a mi guitarrista D'Artagnan para allá, nos encerramos una semana a hacer toda la música del disco. Después él se regresó, yo me quedé solo y me quedé en la finca que había sido de mi viejo, con sus recuerdos, con su idea, con su atmósfera, pues, cantando las canciones. Terminé, llegamos a Bogotá, hice el proceso de mezcla y masterización y presentamos el disco el año pasado. Se llama Me estás haciendo falta, y esa canción que oíamos de Jaime R. Echeverría es la primera del disco, porque es quizás una de las favoritas de mi papá, que siempre me decía, que le encantaba el bolero, me decía, pero en Colombia tenemos grandes compositores de bolero, mira lo que hace, por ejemplo, el maestro José Barros con sus boleros, que además que escribía todo tipo de música, mira lo que hizo Jaime R. con sus canciones, mira no sé qué, me mostraba muchas cosas, y a mí esa canción me pareció bellísima y me pareció buenísimo el título porque sí, me hace mucha falta mi papá. Andrés, ¿cómo era don Humberto contigo? ¿Qué sembró él en ti? Pues entre muchas cosas, obviamente el amor por la música, ¿no? Yo siendo el menor de 5 hermanos, una familia llena de primos musicales, y mi papá estudiante de cello, y mi mamá cantaba y tocaba el tiple, y mis hermanos, uno de mis hermanos es estudiante de piano, y los otros primos tenían una estudiantina de música colombiana, no sé qué. Entonces toda la música, todas las ecuaciones familiares estaban llenas de música. Y él siempre nos inculcó a todos la importancia que era la valoración del arte en la vida de los seres humanos, ¿no? Poder apreciar la belleza en términos generales. Entonces me llevaba a los conciertos al Teatro Colón cuando venían los solistas, cuando la Orquesta Sinfónica presentaba los repertorios, cuando había cosas bonitas que ver en el Festival de Jazz, bueno, lo que valiera la pena ver, él me llevaba para que yo aprendiera como a disfrutar y a saborear esto. Al mismo tiempo me permitió empezar a estudiar música muy chiquitín, porque estaba eso en el aire en la casa. Entonces él me enseñó que por medio de la apreciación artística se podía llegar también a entender mucho mejor el alma de los seres humanos, ¿no? Y por medio de la sensibilidad y de la belleza podemos conectarnos, ¿no? y unirnos, ¿no? Entonces yo creo que ese es su mayor legado en mí. ¿Cómo fue ese proceso de selección con tus hermanos? Dices que te juntaste con tus 5 hermanos y entre todos como que
Echaron, Sí, sí, echaron sí. para atrás un poquito y cada uno tenía la suya. Ese Cada uno proceso, ¿cómo tenía la fue? suya, Un día, coincidíamos mucho en las épocas. Esta canción marca tal época o tal momento. Entonces nos reunimos y empezamos a hacer eso, que fue además en ese momento lo hicimos virtualmente, ya después lo hicimos eso te iba a decir, eso fue en presencial. pandemia. Todo eso fue en pandemia. Después les mostré el disco, quedaron fascinados y entonces empezaron a salir más historias. Claro, es que mi papá, no sé qué, en tal ocasión, recuerdo. cuando construyó tal cosa, conoció un señor y entonces empezaron a gustar los vallenatos y entonces se volvió loco con Escalona. Entonces había una cantidad de historias y dije, no, pues aquí está, eso está más interesante que solamente el disco. Voy a sentar a mis hermanos, voy a sentar con ellos y vamos a empezar a recordarlo todo y vamos a grabar esto. Y vamos a hacer un documental que nos cuente por qué esas canciones eran importantes para él. Y seguramente esas canciones, y me he ido dando cuenta, fueron importantes para muchas personas de su generación, que coincidían en que esos temas marcaron unas épocas. Entonces, de ahí sale la segunda parte de este proyecto, que es después del disco, un documental que estamos terminando de realizar ahorita. Mi último día de rodaje fue el mes pasado, ya Ok. terminamos el proceso. Y ahora vamos a contar una historia que creo que es la historia de muchísimas familias latinoamericanas que crecimos oyendo la música de nuestros papás, que es otra cosa que todos compartimos. Nosotros tenemos un gusto musical propio, pero tenemos un gusto musical heredado, que a veces nos demoramos un poquito de tiempo en entender y en valorar, pero que finalmente la música con la que uno crece, que trae esos recuerdos, se vuelve muy importante para uno.